Muy buenas a todos. Acá arrancamos. Le copié un poquito al Aarón, el buenas, pero este es mejor. Bienvenido Santi otra vez. Gracias, acá estoy de vuelta. Santi. Tiré una bomba Santi. de humo, pero acá aparecí, vamos. Gracias, mi amor, aplaudí más fuerte. Aparte vos la sé para que después parezca como sorpresa otra vez, que soy importante, bueno, que venís. Sí, ahora pongan Fiat Santiago Espinosa. Claro, en no. el video. Hoy nos visita. No importa la otra invitada. No, sí, obvio que sí. Bueno, acá estamos. Qué Acá bueno. estoy, yo también estoy acá. No está salgo en plano. escondido ahí. Hoy estoy de locutor, me parece. No, bien. La Hola voz en Santi, off. bienvenido Santi. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Contento muy bien. de volver? Contento de volver. Nosotros sí. también estamos contentos. ¿Sí? de ¿Me tenerte. extrañaron? Sí, Por supuesto. La verdad que sí. Bueno, la extrañamos verdad ese hola. El bienvenido ese que nos atuve. Yo solamente sirvo para la bienvenida. Después todo lo otro lo hacen ustedes, las preguntas importantes. No, qué bueno poder estar acá de nuevo. Y qué bueno poder estar otra semana más con este podcast. Sí, la No verdad nos que sí. sacaron, la verdad que la gente lo sigue viendo, así que... Y cada vez seguimos. más. Así que agradecemos desde ya a todas las personas por compartir, por vernos. Y bueno, que sigan sumando y sumando. Así Otra que- cosa que no hay que olvidar es que compartan con sus amigos, por favor, estos podcasts que Sí. sirven muchísimo. El me gusta también sirve mucho. Y otra cosa muy importante que me dijo Chaco, que hay que decirlo, que el 70% de las personas que nos ven, que nos están viendo, no están suscriptas. ¿Cómo es eso ¿Cómo posible? puede pasar eso? ¿Cómo es posible Y ese eso que es suceso? gratis. Es gratis. No, yo increíble. Yo, la verdad que estoy ofendido. No, pero bueno, las personas que nos están viendo, por favor, suscríbanse. Sí. Suscríbanse, que eso ayuda muchísimo para el bolsillo de Chaco, que está construyendo. Pará, que próximamente se vienen sorpresitas, me parece. ay. Ah, ¿sí? Va a haber patrocinios. Guarda. Claro, Guarda, no. Se está poniendo importante la cosa. Qué increíble. Bueno, y ahora, sin más, sin preámbulos, Sí, recordar nomás que nos pueden escuchar por Spotify también y Estamos en seguirnos Spotify. por Instagram. Que El Instagram ya está reactivado. Sí, ya sí, estamos. sí. Hoy tuvo muy. yo ya lo tuve que muchas silenciar porque ya cosas. estaban subiendo muchas publicaciones, así que imagínate. Muchas encuestas, muchas. No, la así para encuesta las- de 10. las Gracias cajitas a todos de los que preguntas. participaron, Sí, contestaron. sí. Muy bueno. Hicieron todo. preguntas para ahora, así que ojo. Así que bueno. Bueno, llegó el momento. Sí, hoy tenemos una visita muy especial. Muy especial. Estelar. Una de esas personas que veníamos esperando hace tiempo, aunque no lo sabía, pero sí estaba, siempre decíamos, tenemos que invitarla. Así que bueno, hoy tenemos el agrado de que nos esté acompañando Marlene Cardona, bienvenida. Gracias, un placer. No, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, aparte porque sos psicóloga. Y Sí. bueno, hoy vamos a ser analizados todos nosotros Terapia de grupo. No, me voy directo. Encima estoy al lado tuyo. para que sepan que no estamos en nuestros cabales. Bueno, gracias por visitarnos, gracias por acompañarnos, es realmente un placer para nosotros y bueno, vamos a exprimirte al máximo hoy. Un 3 placer horas. para mí, ya les dije, un sueño hecho realidad. ¿Están así? ¿Tan Estamos para cumplir bueno, sueños. Genial. Sorpresa y media. Programa re viejo, ¿viste? Bueno, Aaron, te corresponde ahora Bueno, hacer tu Marlene. trabajo. Bueno. Esto no te lo habamos dicho, así que prepárate. No vale. ¿Cómo que no? Eso que les pregunté. Bueno, somos un poco malos. Se salieron con la nosotros. suya. Vamos a conocer un poco más a nuestros invitados. Es algo que Bien. tratamos de hacer en todos nuestros programas. Ok. Y vamos a hacerte un pequeño ping pong. ¿Conocés esa Pero De cocina de verdad, esto ping-pong? no me lo dijeron, yo les pregunté. Pero yo no antes. sabía que iba a preguntar. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque nuestros invitados Me vienen muy gusta, me flojos. gusta. Vienen muy flojos de Ajá. ping pong. ¿Sabes más o menos lo que es? Me haces preguntas y yo respondo. Ya me veo mal. Con ping pong, ya. Lo Bueno. importante es el principio, a ver si Que sale. bajo estrés Claro. me bloqueo. No, La tranquila. psicóloga La tenía psicóloga- problemas. Bueno, vamos a comenzar. A ver, ¿Estás dale, lista? dale. Ping Pon. Bien. con. Marlene. ¡Bien! No nos para nadie. Salió, ¿no? salió. Bien. Nombre completo. Marlene Cindy Cardona. Pará, lo tengo que. Cindy. Gancho. ¿Lo tengo que decir rápido? ¿O No, bueno, sí. ya estaba estresada. No, pero no. Marlene Cindy Cindy. Cardona. Ujú, así Cindy. es, Cindy. ¿Les gusta el segundo nombre de Cindy? Como segundo nombre, lo digo. ¿A vos te gusta? A mí me encanta. Listo. ustedes acá en la Lo tribuna importante hoy- es que a vos te gusta. Lo único, no sé si se acuerdan de la película Scream. Sí, Sí. Sí. Y a la noche. Y a la noche mi hermana me decía Cindy. Me traumó un poco en esa época. Después lo superé. Buen dato, buen dato. ¿Edad? 35. Muy bien.
no hay complejos con la edad, ¿no? Qué No. joven, No, qué no, joven. Muy bien, muy No, bien. no, Me siento Excelente. de menos, de 17. Genial. Bien, bien. Estamos Excelente. iguales, ¿viste que es algo de la edad? Ya que... De la Es la generación, generación, del sí, 88. Muy bien. ¿Mate o café? Mate. Mate, pero el café no te gusta. Sí, me gusta, Que pero los prefiero dos, mate. perfecto. Ujú. 2 o 3 pasatiempos. Pasatiempos. Vos sabés que la hobbies, otra algo vez que- lo hicieron a eso y es muchísimo, 2 o 3 pasatiempos. No, es como- re sencillo. Solo que uno no se lo espera. O sea, algo que Claro, haga- yo con uno ya me matás, imagínate con 3. Cosa que haga cotidianamente Es- durante tu día o Cantar semana. en la ducha. Cantar en la Todos lo ducha. hacemos. Ok. Es Bien. un deporte extremo. O sea, te gusta bañarte. Me gusta Es venir. muy importante. Te daría mi esposo. Objetaría eso, pero porque él se baña como 5 veces al día, ya es un montón. No. Pero bueno, ese es otro tema. Cantar en la ducha. ¿Qué más? Lavar ropa. Lavar ropa. Bueno, ¿Por qué mi amor vos no tenés ese hobby? poco extraño los Bueno, pasatiempos. Y algo que no estoy haciendo ahora, pero siempre ha sido un pasatiempo, nadar. Pero lo que pasa es que Nadar. ahora no tengo tiempo. Ajá. Bueno. ¿Eso haces durante tus días diarios? ¿Esos serían tus pasatiempos? Sí. Bueno, Poner muy muchos bien. lavarropas. La cuenta de luz después de un... En el baño. Sí. Excelente. Esos Después son los se quejan. pasatiempos de una psicóloga. Vayan tomando nota. Yo no soy psicólogo y los sábados No, soy el pasa que que lavo yo en tengo, casa. yo tengo varios amigos que están estudiando psicología. Prepárense, Empezar esto es a lo que lavar se les ropa. viene. Bien, ¿estado civil? Casada. ¿Hijos? 2. Los hijos. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que estás casada? 8 años. No quería 8 preguntar años. eso, porque Bien. la otra vez medio que comprometí Sí. con esa pregunta, que ¿Sí? no sabía muy bien ahí la fecha. Yo sí, si le Entonces, preguntan a Gonza por va a lo- decir otros años, Ahí pero va. bueno. Sí por me la pasa edad eso yo con no los hombres. pregunté. ¿Comida favorita? Ay, los panchos. ¡Pancho! ¡Sos re Es muy económica! es muy fuerte, pero Son vos Fiat me- 600. realmente me traes un pancho y para mí es un manjar. De hecho, cuando estudiaba psicología comía todos los días, almorzaba eso. ¿Ya los invitaron a tus niños a los cumpleaños infantiles? Sí. ¿Vos te sentás en la mesita a comer Pero pancho? como yo. Así de verdad, me encanta, me encanta. Bueno, ¡Ey, re bien Pancho, de verdad! Pero son Super panchos. pancho. Super Pancho tiene. Super pancho algo con Eso sí, papitas. ojo, el pancito tiene que ser bien blandito. Claro. Porque viste ese que medio, hay uno que es medio raro, no voy a decir las marcas. no, no, por supuesto. Pero si es bien blandito, mejor. Con, papita, mayonesa. No, solo así. Solo con mayonesa. No, Sí, sos re solo económico. Ok, bueno, bien. Muy bueno. Y como poco, ¿no? No, perfecto, perfecto. Bueno, ¿miedo o fobia? Por favor, Marlene, contéstame, te lo pido. Tengo mucho miedo a vivir un tsunami. Como que no estaría pasando acá. Y sí que vivís acá en Santa Fe. ¿Puedo Y- contar algo? Extraño, ¿Puedo contar? sí, sí, extraño este Bueno, pero- Situación. A ver, a ver, a ver. La otra vez hablamos de eso con Gonza. Que es mi esposo Gonza. Fuimos a la luna de miel. Entonces estábamos haciendo el turismo, bueno, definábamos habitación, fuimos a México. Y yo le digo, por favor, te pido una habitación bien lejos de la playa. Pero bueno, claro. mejor, más barato, decía Gonza. Pero, ¿qué te pasa? Me decía. Es que yo tengo terror, mirá si era un tsunami. Como que si estaba lejos la habitación, viste, del mar, el tsunami no me iba a no matar. llega. No, bueno. No es cierto, puedes correr más rápido, no sé. Yo no quiero morir así. ¿Vos viste la película esa? Señor. ¿Cómo es la película? Imposible. Lo imposible. Claro, Lo y Gonza imposible. ayer miramos documentales sobre algo que se llama olas monstruosas, que viven más de 30 metros. Y me decía, mirá, no quiero verlo, eso. Sí, pero no quiero, le pido realmente a Dios no morir así, porque no quiero. No, igual, estando acá, yo te diría que te quedes un Claro. poco tranquila. Una vez me acuerdo que fuimos a una playa, ¿cuál es la de Uruguay? Igual masoquista, porque va a la Sí, va a la playa. playa. Yo iría a la Me montaña. encanta la playa, me encanta. Eso me es el encanta. tema. Pero de día puede estar, de noche. Claro. Ay, que mis pacientes no vean esto. No. Varios ya me pidieron el link. Claro, eso. Pero bueno, claro. sí, no, acá con el río no creo que No, no, suceda, quédate pero me muy gusta ir a la tranquila. playa, pero no quiero vivir eso. Hace poquito volvimos a tener río, así que no pasa nada. Muy bien, la última. Ay, menos mal. Algo- Ya quedé muy Ya quemada. estoy cortando preguntas porque es raro. Algo que no te guste hacer y que encima lo tengas que hacer igual. Algo que no te gusta hacer, algo que no, mira, encima lo tengo que hacer. Lavar los platos. Mira, ya Lavar. tuvimos esa respuesta una vez. Bueno, se ve que los platos es una calamidad. Antes, en otro momento te iba a decir cocinar, pero aprendí a Ah. cocinar. Aprendí a cocinar y he mejorado. Panchos. Pancho. Pancho, super pancho. Sí, nana, sí, hago cosas Muy muy bien, elaboradas. Marlene. Hemos concluido con esta etapa del ping pong. Ahora vas a tener No, ahora la me posta vos. retiro, No. porque ¿qué voy a decir como psicólogo después de todo esto?
Ahora Bueno, te pasamos la posta a vos. Ahora, La de realidad, acuerdo a lo pero- que vos dijiste, Claro. vamos a analizarte. En realidad me hicieron un test y yo no me di cuenta. El test de Gustavo Morales. No, muy bueno, gracias. Igual me agarraron en esa, Tenemos más sorpresas. pero estuvo divertido. Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema. Bueno, hacía mucho tiempo que veníamos pensando para hablar de esto, porque bueno, es algo en lo que muchas veces en las iglesias no se habla, mayormente desde el púlpito no se habla mucho de esto. Y bueno, yo he sido en algún momento adolescente, joven, sigo siendo joven. Sí, lo estoy diciendo. ¿Por qué me miras así? Y tampoco se ha hablado, digamos, de estos temas, que creo que es muy importante. Y más ahora que se habla tanto en lo secular y todo, creo que debería ser muy importante también que lo abordemos desde el lado de qué dice la Biblia Sí. también y qué dice la medicina, digamos. Así que vamos a hablar un poco de salud mental. Recién ahora que decías respecto a lo secular, vieron Ujú. que en este último tiempo salieron un montón de noticias. Muy de actual, famosos, totalmente. Claro, que tuvieron ataques de pánico o vivieron distintas situaciones o dicen, bueno, estoy yendo a terapia. O Claro. también vi una periodista que contó que le diagnosticaron Asperger. No sé si vieron esa noticia, no me sale ahora el nombre. Ajá, Maju Lozano. Ah, que era Ujú. Una autista, especie digamos. de Ajá, autismo. Ajá. Claro. Dentro del espectro autista y bueno, y me ha pasado también de tener pacientes ya grandes, digamos más de 20 años, que a esa edad hacemos el diagnóstico. Entonces es muy interesante que también a través de los medios de comunicación comenzaron a aparecer todos estos temas, pero es una realidad que en nuestras iglesias no lo hablamos mucho. De hecho, en una época fue como muy tabú, de mucha Sí, tabú. sí. Claro, tal cual. No en mi época, cuando yo estudié, la verdad que, bueno, por lo menos yo no tuve ningún tipo de problema, pero sí he escuchado o he hablado con pacientes de otra generación, capaz más la generación de nuestros padres, Ujú. que ir al psicólogo era algo muy malo, casi relacionado con no sé, que vas a un brujo, una cosa así. Y también conozco personas que no estudiaron psicología por eso, porque hasta no los han dejado, les han Claro. prohibido estudiar la carrera, ¿no? Entonces, bueno, es tan importante que podamos hablar ahora de salud mental. Y pensaba en qué es la salud mental, cuál es la definición. Y si bien la definición por la Organización Mundial de la Salud, justamente de salud, está muy criticada, porque ellos hablan de un estado de completo bienestar. Y nadie puede decir, digamos, no sé quién está en ese estado de Claro. completo bienestar, que ¿Cuál es? claro, digamos, que tanto física, mentalmente no tengas alguna dificultad, ¿no? Con las relaciones interpersonales, con tus pensamientos, con las emociones. Entonces, bueno, estaríamos todos al horno, principalmente yo. Pero qué importante justamente pensando en salud mental, ¿no? En el cuidado de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras conductas y Dios habla de eso en su palabra. Entonces ahí vamos a la base de todo. Lo que pasa que una cosa para mí no es hablar de salud mental y otra cosa es hablar de psicología, porque también la psicología es una ciencia, es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta humana, las cogniciones, pero también está muy relacionada con algunos psicólogos, pensadores o tal vez investigadores que postulan algunos paradigmas, cuestiones, teorías que van en contra de lo que ellos enseñan en su palabra. Sí, es cierto. Pero también como ciencia que investiga la conducta humana nos da muchas herramientas. Entonces yo siempre digo, si yo tengo gastroenteritis, ¿no? Y voy al médico, y yo también oro, le pido a Dios, y yo creo que Dios puede sanarme, pero digamos, después no puedo volver a mi casa y comerme una hamburguesa. Claro. O un pancho. O super pancho. Tengo que tener cierto cuidado. Bueno, lo mismo pasa con la salud mental. Tenemos que tener cierto cuidado de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras conductas. Entonces, tiene que ver con eso. También. Te hago una pregunta, no sé si tiene que ya. ver. ya la comprometí. Pero la inteligencia emocional tiene algo que ver con la salud mental también. Sí, sí. Bueno, y ya que estamos ahí metiéndonos en tema, me gustaría leer un proverbio. Ajá. Y vamos a hablar de eso ahora, ¿no? De la inteligencia emocional que está muy de moda. Ujú.
Yo creo que se debería enseñar más en las escuelas, por ejemplo, hasta en las iglesias, sobre inteligencia emocional, ¿no? Esta generación de estos niños que tenemos hoy, adolescentes, saben mucho más de emociones que nosotros. Claro, no nos prepararon. Lo tanto fuimos como aprendiendo a los golpes. Claro. Y bueno, tal vez nuestros padres o generaciones anteriores nada. O sea, yo siempre cuento este ejemplo, ¿no? Que nos retaban y nos decían, ¿y por qué pones esa cara? Cambia la cara. ¿Viste? Yo siempre digo a mi esposo, no son un robot los nenes, digamos. Después que te están retando, les tenés que decir, sí, como no, por supuesto. Bueno, no, digamos. Y sí, estoy enojada, estoy triste, estoy nerviosa. Entonces, bueno, nosotros como generación tenemos un poquito más de herramientas, ¿no? Claro. Bueno, hay un proverbio que estaba pensando mucho en eso hoy, que muy conocido, Proverbios 4:23, que dice, por sobre todas las cosas, no veo, che, ya estoy bien. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y la palabra corazón, en este versículo y en varios versículos de la Biblia, no se refiere al órgano primero, Claro. pero tampoco se refiere solamente a las emociones, porque muchas veces nos enseñaron de que está mal tener ciertas emociones. Si vos sos cristiano, ¿cómo vas a estar ansioso? ¿O cómo te vas a enojar? ¿O cómo vas a tener miedo? No, hay que confiar. Y es muy importante que podamos entender que el origen de la palabra corazón acá significa el asiento de 3 cosas: los pensamientos, las cogniciones, las emociones y las conductas, la voluntad, las acciones. Entonces, ya la Biblia, a mí eso me encanta, ¿no? Me sorprende, porque a medida que fui estudiando psicología, también fui viendo a Dios en muchas cosas que la psicología después postuló, pero que Dios ya le establecía en su palabra, ¿no? Entonces, bueno, lo que vos decís, sí, inteligencia emocional tiene que ver con esto, que las emociones, como emociones, ¿qué son las emociones? Tristeza, enojo, alegría, ira, asco. Las emociones siempre que desarrolló la psicología responden y son respuestas a un pensamiento. Entonces, si yo pienso, ay, a mí todo siempre me sale mal, ¿cómo me voy a sentir? Mal. ¿Emoción? ¿Alegría, tristeza, miedo? ¿Cómo te sentirías vos? Tristeza. Tristeza. Sí. Tú lo estás viendo, ¿eh? Ya lo empiezo a analizar, ¿eh? ¿Qué? Ping-pong. Ping-pong de Santiago. Para hacerse los vivos. No, me mates a mí. Pero me tomo un mate. Entonces, o yo lo tomé. No. Entonces, bueno, justamente la Biblia habla de esto, ¿no? De cuidar todo. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, bueno, ¿qué fue postulando sobre todo la terapia cognitiva conductual? Porque eso también, cuando hablamos de psicología, podemos hablar de muchas cosas y es complicado, ¿no? Pero la terapia, o desde donde yo me paro, ¿no? La terapia cognitiva conductual postula esto, que lo que pienso, lo que se me cruza por la cabeza, siempre genera una emoción. Y toda la emoción impulsa conducta. Entonces, cuando estoy triste, no sé si les pasa, cuesta a veces como cambiarse, arreglarse, salir de la cama, sacarse el pijama. Cuesta, como que uno tiene que hacer un esfuerzo extra. Entonces la inteligencia emocional sí tiene que ver con esto, con cómo poder manejar, gestionar sanamente mis emociones. Es fundamental poder saberlo. Che, increíble lo que vos comentabas y se me venía a la mente, porque cuál es su pensamiento, tal es su pensamiento, tal es él. La Biblia es el manual, Total. realmente, porque ustedes se basan mucho también en muchos versículos, en muchas cosas así. Así que, Sí, tal cual. Ese versículo nunca me acuerdo dónde está. me mataste. Que Me quería hacer alguien un nos ping-pong. ayude. Yo sé ¿Cuál está? Cita bíblica. En la Biblia. En la Biblia. No me mates, Bueno, no me quemes. Ese versículo me encanta, siempre lo uso también y nunca no me puedo acordarlo. Ya te lo vamos a hacer. Ahí. Bueno. Proverbios 23:7. Proverbios también, Listo. Proverbios 23. Anotado. 7. Bien. Bien. Te lo leo, mira. Uy. Trayendo los lentes, por favor. No, me parece que no. No, no es. ¿Sí? Proverbios 23:7. Porque El- ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Capaz es otra versión esa. Capaz Sí, otra otra Biblia esa. versión. Bueno. Bueno, gracias, Se Iván. Gracias. Se edita, Sí. edición. Muchísimas gracias, Iván. Bien. Pero sí, Proverbios 23:7. Sí, sí, así. Lo que pasa es que acá lo decía distinto y no me gustaba más esa. También no veo mucho. No, pero quiero cerrar con esto, la importancia de cuidar, como dice el proverbio, ¿no?
de poder cuidar estos aspectos. Por eso también digo, muchas veces como que nos pusimos en guerra con la psicología y no nos tenemos que ir hacia los extremos. Sí es cierto que hay algunos postulados o algunas corrientes psicológicas que desarrollan algunas cuestiones que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Sí es cierto. Pero es importante que también podamos conocer un poquito. Yo siempre discuto con mi esposo, se llama Gonzalo, ya lo mencioné muchas veces. Sí, Le mandamos un está bien. saludo. La próxima lo vamos a invitar a él. Lo vamos a para arreglar que- a él también, sí. Sí, peleamos. Por ejemplo, ¿y qué dice la psicología de eso? Porque la psicología dice tal cosa. ¿Vos qué sabés quién dice eso? Le digo yo. ¿Pero quién lo dice? La psicología. Entonces, es muy amplio, o sea, decir la psicología dice. Porque Claro. es una ciencia muy inexacta, ¿no? Entonces, que está todavía en desarrollo y está creciendo un montón y se están haciendo un montón de investigaciones y demás, pero bueno, estamos dentro de las humanidades. Entonces es importante que, bueno, que podamos conocer. Se puede hacer una pregunta, creo que es media amplia, pero ¿cómo cuidamos? Mm. Es el tema, ¿cómo cuidamos? Bien. Estaba pensando recién también cuando hablaba de que muchas veces, no sé si escucharon hablar esto de somos cuerpo, alma y Y espíritu. espíritu tripartito, Ujú, que somos ujú. un ser tripartito. Ujú. Entonces muchas veces lo separamos demasiado, ¿no? Entonces el cuerpo, al médico, la actividad física, lo cual es importante y tenemos que cuidarnos así. El alma, como el asiento de justamente esto, de lo que habla la Biblia, el corazón, el asiento de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, y el espíritu, ¿no? Esa parte que se conecta con nuestro creador. Entonces, si bien somos uno y tenemos estas tres partes, es importante, lograr un equilibrio, no disociarlas completamente, y saber que todo está relacionado. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra salud mental? Bueno, teniendo cuidado también de estas tres partes. De cuidar mi cuerpo, de ¿qué dice la Biblia de eso? Nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo tenemos que cuidar? Comiendo sano. Sí, como Pancho se Comiendo Pero panchos. bueno, logrando un equilibrio, Panchos haciendo veganos. actividad física. Panchos veganos. Haciendo actividad física y descansando. Eso es algo que estoy aprendiendo ahora. Bueno, vieron que hablamos de los videos en Instagram. Sí, que sí. Miren lo que me pasó. Hace un tiempo me empecé a quedar sin voz. Ah, Totalmente afónica, terminaba de trabajar y me quedaba sin voz. O íbamos a un campa con Gonza o a dar un taller y volvía totalmente sin voz. Permanentemente enferma. Entonces, más allá de los virus, el frío, los chicos, los dos nenes que se nos enferman mucho, también empecé a darme cuenta que yo no estaba cuidando esta parte Claro. y que es muy importante. Entonces, bueno, ahora estoy tratando de ordenarme en eso, entonces poder ordenarnos, no irnos a un extremo del fanatismo, ¿no? Pero bueno, tratar de comer sano, equilibrado, frutas y verduras, que no falte eso, que suele ser lo que más falta, tomar agua, empecé a tratar de moverme un poco, porque ahora con dos nenes tan chiquititos es difícil, ¿no? Como les contaba antes, ¿no? Me gustaba nadar, ahora ya no puedo, porque Claro. bueno. Bueno, tratar de empezar a moverme, entonces, ¿cómo lo cuido? Teniendo en cuenta estas tres partes, pero que al mismo tiempo están muy unidas. Entonces, cuidar nuestro cuerpo, cuidar también nuestra alma, y tiene que ver con esto, de cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas. Y ahí está todo muy relacionado. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos tienen distintas partes, ¿no? Tenemos pensamientos que son automáticos, que son esos pensamientos que aparecen sin que los llamemos. Yo siempre digo esto a mis pacientes. Uno no se levanta y dice, ay, hoy me quiero arruinar la vida y sentirme Claro. mal y hacer sentir mal a todos los que están a mi alrededor y voy a pensar cosas feas. No, nadie hace eso. ¿No les pasó que uno está viviendo la vida, trabajando, manejando y se te cruza un pensamiento y de repente te empezás a sentir mal? Hay personas que, o sea, no todos podemos darnos cuenta con tanta facilidad lo que se nos pasa por la cabeza. Y muchas veces nos cuesta darnos cuenta que se nos cocina en la cabeza. Bueno, eso es un ejercicio. E inmediatamente eso me genera una emoción. Y entonces hay personas que de repente están comiendo. Y dicen, ay, no sé qué me pasa, pero estoy ansioso. Pero probablemente algo que estás pensando. Claro. No es porque sí. Claro. O hay personas que de repente lloran o por cualquier cosa. Me pasó a mí la semana pasada una situación X, pero sencilla.
Me volví llorando en mi casa y me decía, ¿qué te pasa? Y después me di cuenta que no era para tanto la situación, que sin duda algo a mí me venía pasando en esa semana, pero empezar, primero darme cuenta que tenemos pensamientos, que los pensamientos me generan una emoción y que las emociones siempre nos impulsan a hacer algo. Ya con el darme cuenta, esas 3 cosas ya es un gran paso. ¿Mm? Bueno, y después con los pensamientos hay distintos puntos, ¿no? Porque es muy fundamental que podamos tomar distancia con nuestros pensamientos, porque el problema que tenemos los seres humanos es que, porque se nos pasó un pensamiento, ya me lo creí. Entonces, como yo lo pienso, ya es lo que es. Y los pensamientos son, no son hechos, no son realidades, son pensamientos. Entonces es importante como tomar distancia de eso. ¿Cómo cuidar los pensamientos también? ¿Con qué me estoy llenando? Claro. La cabeza, ¿no? Es importante que estoy viendo, que estoy consumiendo, con quién estoy hablando. Hoy me pasó, ¿no? Que estuve con una persona, una amiga que después salí y dije, ay, qué bien me hace estar con gente así, ¿no? Que me lleva a Dios, que me lleva a su palabra, que no estamos hablando mal de otras personas, Claro. que nos estamos edificando mutuamente. Entonces, ¿con quién te estás juntando? ¿Con quién estás pasando el tiempo? Hace unos años con mi esposo, aparte de no tener tiempo, paréntesis, pobrecito, vamos a pensar que toda la culpa la tiene los nenes. No, es lindo ser padre, pero cambia mucho. Gracias, estaba Acá hay apoyando un alguna pensamiento intrusivo. bastante formado. Pero bueno, por ejemplo, nosotros decimos hace unos años no ver más series. Ojo, es una decisión nuestra, porque realmente nos dábamos cuenta que Gonza me decía, ay, terminé de ver esta película y me dio una sensación de vacío, como de nada. Estuvo buena, estuvo entretenida. Una película que nos reímos, la pasamos bien, pero qué sensación de vacío, ¿no? Entonces es importante cada uno conocerse. ¿Qué me hace bien? ¿Y qué no me hace tan bien? Y alejarme de esas personas, de esas situaciones, de esos lugares que realmente no nos edifican. Y en relación a eso también es muy importante entender que somos cuerpo, alma y espíritu y hay que atender estas 3 partes y cuidar esas 3 partes. Y estoy leyendo un libro, capaz lo conocen, que se llama Ponga en orden su mundo interior. Sí, No de recuerdo. McDonald's. Ajá, Sí, sí. sí. Y él habla del síndrome del socavón. El socavón, sí. Y pensaba como cuántas personas les pasa, ¿no? Como que de repente hay como que tu vida se hunde, algo pasa y vos decís, ay, mirá, esta persona tuvo un ataque de pánico. De la nada. Uy, mirá, de repente, claro, de la nada está depresivo, tal cosa. Uy, de repente tuvo esta situación familiar con su esposa, con su pareja, pero él explicaba, ¿no? Ese síndrome del socavón como que, no sé en qué parte de Estados Unidos hubo como un problema ahí en la ciudad que se hundió. No sé si se dice el asfalto, ¿cómo se dice? Sí, la calle sí, se hundió, sí, la calle. de repente, ¿no? Y dice que en esa zona pasaba un río por debajo. ¿Y qué sucedió? Se secó. Entonces se hundió. Claro. Y me encanta, estoy meditando mucho en este tiempo, ¿no? De qué importante es cuidar nuestra vida interior. Y es ahí donde digo, bueno, todo está relacionado. Porque el espíritu que está dentro de nosotros, el espíritu de Dios, cuando viene a morar en nosotros, nos trae vida. Entonces, ahí es muy importante conectar, digamos, el alma se conecta con el espíritu y hay una parte que un psicólogo cristiano habla de que las creencias nucleares son las que se conectan con el espíritu y es ahí donde nosotros podemos tener orden en nuestra salud mental. Ahora voy a explicar qué son las creencias nucleares, pero todos me están mirando como, ¿what? Que para mí es clave. Y les voy a contar, bueno, estoy hablando mucho, no sé. No, me encanta, Ah, nos bueno. encanta, seguramente. No queremos hablar nosotros, ¿no? Dale un mate nomás para que no se le seque la Eh, garganta. Nada más. Miren que a esta hora, no sé cómo me están funcionando las neuronas. No, pues sí. Cualquier cosa lo editamos. Mentira, no lo vamos a editar. Bien, ahí ya me perdí. No, como hablamos recién, a ver, si nos paramos desde el alma, ¿no? Como los pensamientos, emociones y conductas, ¿no? Esta tríada de la que habla mucho la terapia cognitiva conductual, pero hablamos que desde el principio ya la Biblia habla de eso, así que sabemos que no fue ningún descubrimiento luego, pero sí los pensamientos suelen ser automáticos, como le explicaba recién, aparecen, ¿sí? Ahora, los pensamientos, vamos a imaginar un árbol. Imagínense un árbol, ¿no? En la parte superior tenemos la copa, las hojas, las flores, bueno, el fruto, el tronco y las raíces. Si las raíces están mal, están enfermas, ¿qué va a pasar? Todo lo Ping otro va a pong, estar. tiene que contestar. Todo lo otro va a estar mal. Se va a Muy morir bien, el toda la árbol. otra va a estar mal. Bueno,
Entonces, usando esa imagen, imaginemos que las hojas del árbol son los pensamientos automáticos, es lo que ven en la superficie. ¿No? Capaz que vos estás escuchando, yo te estoy mirando, estoy diciendo, mientras hablo, che, pásame un mate porque tengo una sed bárbara, o estás diciendo, che, está que larguera, no entiendo nada. O che, qué interesante. Ese pensamiento ahí que tenemos de fácil acceso, pensamiento automático. En el tronco tenemos las creencias intermedias, es un poco más complejo, pero tiene que ver con que, bueno, si yo hago esto voy a lograr tal cosa. Yo creo que si le digo a todo el mundo que sí y no digo que no, me van a aprobar, me van a aceptar. Entonces no me van a rechazar. Por ejemplo, se llaman creencias intermedias. Y las creencias nucleares son las raíces del árbol. Por creencias del tipo, no soy valiosa. Entonces... ¿Serían como las creencias limitantes? ¿O nada que Sí, ver? Ajá. sí. Muy bien. ¿Viste coaching? Sí. Muy bien. Me voy de acá entonces. Me retiro. Entonces, no sabía esto. Yo estoy esperando que llegue el miércoles para el estreno ahí con lápiz y papel y anotar todo. Entonces las creencias nucleares, que tienen que ver con eso, ¿no? Porque justamente suelen ser negativas. También hay positivas, pero la mayoría son negativas. Hay otra que es también soy defectuosa o hay algo malo en mí. Estas creencias nucleares son las que se relacionan y se conectan, ¿no? Con esa parte del espíritu. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que un cristiano, y ahí entra en conflicto, ¿no? La fe con la psicología y todo el lío que se arma? Porque nos preguntamos, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios, alguien que tenga el Espíritu Santo, o sea, no nos damos cuenta, no dimensionamos, o sea, el mismo Dios viviendo dentro nuestro, tenga miedo, tenga ansiedad, esté triste, o esté depresivo, tenga una enfermedad? Entonces yo creo que no hay que ser extremistas. Nos tenemos que ver como seres que tenemos estas tres partes, que somos uno, pero que también necesitamos cuidados. Y vuelvo a lo mismo, digamos, yo puedo tener gastroenteritis y yo realmente creo que Dios puede sanarme y voy a orar y voy a seguir teniendo comunión con Él, pero también necesito hacer una dieta. Entonces, bueno, desde la psicología podemos dar herramientas, podemos apoyar desde distintas técnicas, también podemos hacer diagnósticos para el tratamiento. Ahora tengo 2 casos para contarles de 2 pacientes cristianos que, bueno, ya les pedí su aprobación. Bien, perfecto. Me dijeron, sí, nos encanta. Y bueno, y eso es muy importante, poder cuidar esa parte, pero saber que, bueno, las creencias nucleares están y muchas veces responden a digamos, pensamientos que se formaron y se anclaron muy profundo en nuestra mente y que está relacionado con traumas, con vivencias pasadas anteriores, muchas veces lejos de Cristo también, ¿no? O en el Señor, pero que tienen que ver con situaciones traumáticas que nos han marcado, con cosas que nos han dicho toda la vida. Entonces muchas veces, la clave está para mí en poder llegar a lo nuclear, para poder experimentar una sanidad integral, porque es ahí esa parte de lo nuclear que se conecta con nuestro espíritu. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, el espíritu de vida está en nosotros. Entonces nos preguntan, ¿pero cómo puede ser que un cristiano tenga? Sí, puede ser, digamos, porque uno no es perfecto. Sí. Justo antes de que llegues estábamos sacándote el cuerno. ¿Cómo? Yo no. Estábamos hablando de que muchas veces una persona, por ejemplo, viste, te puedes preguntar, un cristiano puede estar depresivo, un cristiano puede tener ataque de pánico, puede tener ansiedad. Y muchas veces quizá una persona está depresiva porque le pasó algo, como decís, tiene algo de la infancia que no sanó, y va y habla con el líder o con el que sea, y la persona le dice, bueno, esa vez vamos a buscar de Dios y yo voy a estar orando por vos. Y como que esa es la solución ya. Sí, ¿puedo decir algo? Sí. Algo que me olvidé decir que es muy importante, que no nos olvidemos que en la psicología nuestro órgano es el cerebro. Y hay muchos trastornos como trastornos depresivos o como otros trastornos, por ejemplo el trastorno bipolar. Yo justo estaba comentando, mi mamá está diagnosticada con bipolaridad. ¿Sí? Y bueno, pero realmente Dios hizo una restauración completa en su vida. Obviamente que como toda enfermedad así, como decís, que es algo tiene sus altibajos, pero realmente como ella está es gloria de Dios, Realmente. porque fue así.
nos crió solos. Wow. Yo tengo mi hermana, la Ujú. Fer, y realmente nadie puede comprender de cómo crió dos maravillas como Totalmente. somos. Realmente. Pero No sola, fuera con chiste. todo. La verdad que una crisis total. Fue en el 2001 cuando no pasó de todo una Wow. explosión. Y ella estando solo pudo enfrentar eso. Mm. Y eso lo dice que es Dios. Perdón, 2001, que le Que, diagnosticaron o no, que no, tuvo no, el cuando brote? pasó todo, en 2001 fue todo lo que es el divorcio, quedó sola, Claro, ya hubo como estaba un colapso, digamos. un colapso económico, colapso Emocional. emocional Yo con voy a lo del explicar algo divorcio. de eso, mira, me estás dando Ah, toda la... bien. Dios está guiando. Pero la verdad que fue Dios Mm. todo lo que... Ujú. Pero también hay como, yo creo que hay como un tabú también detrás de eso, porque como vos decías, cuando uno tiene una patología es una enfermedad como cuando uno va al médico y le duele la cabeza y te dice te tenés que tomar este remedio para estar mejor. Claro, digamos, no dejar de ver Mm. esa parte del cuerpo, de la mente. Claro que también tiene que ver y se relaciona con el espíritu, digamos. También hay cosas que trabajar del espíritu, obvio. Sí. Pero como que no irnos al extremo, ni verlo muy separado, ni verlo todo entreverado, espiritualizando todo. ¿Se entiende? Como Sí, que creo sí, que hay sí. que lograr un sano y sabio equilibrio. Claro. De eso se trata. No, quería decir dos cosas. Que no hay que desconocer también de que, bueno, yo creo personalmente, ¿no? Yo adhiero a esto. ¿Cómo? Hay suficiente investigación científica que avala de que hay ciertos trastornos que tienen un sustrato neurobiológico, es decir, un trastorno depresivo, y hay neuronas, hay neurotransmisores, hay sustancias que faltan. Ujú. De alguna manera el cerebro no las produce. O sea, lo estoy diciendo en criollo, digamos, en Claro, croto, para que sí, todos no, no, entiendan. me parece Sí, perfecto. sí, Así sí, que sí. tampoco soy médica, ¿no? Lo pueden invitar al Edu, que creo que ya estuvo, Ya estuvo, que ya puede estuvo el explicar Edu, mucho bien. más también. Parte dos. Y también, por ejemplo, en el trastorno bipolar, que es tiene tres... en psicología nada es unicausal, digamos, ¿no? Hay muchos factores que intervienen, multicausal, entonces hay evidencia científica que muestra que hay un desequilibrio químico, Ujú. hay pasta genética, como decimos nosotros, para generar el trastorno, y después hay una vulnerabilidad al estrés, que eso es lo que desarrolla la psicología. Por eso estos cuadros se suelen desencadenar cuando hay situaciones de mucho estrés, se suman, ¿no? Ujú. Divorcio, crisis económica, hijos pequeños, y ahí como que ¡puf! Explota, Claro. ¿no? Entonces, digamos, si también la causa es múltiple, también tenemos que abordarlo desde todos los lugares. Y también espiritual, como vos decís. Ahí, a mí me pasó... Perdón, no No, paro no, de hablar. no, Ah, pensé que No, me no, levantaba seguí, la mano. seguí hablando. Lo que A sí, mí- Chaco, fíjate que capaz que, no sé si ustedes escuchan algo diferente en el sonido. No. Hay un ¿Está bien? escucho bien. Mateo. Yo, listo, perfecto. No, por las dudas, nada más. Bien. Yo hace unos años que me estoy formando en la terapia cognitiva conductual en una asociación acá del litoral, y ahí comencé a tener una supervisora. Vos me preguntabas fuera de ¿cómo se dice? De cámara. De cámara. De cámara. Sí, los psicólogos hacen terapia. Yo hice terapia en un tiempo, pero hoy me ayuda mucho mi supervisora, que bueno, yo tengo encuentros con ella una vez al mes, supervisamos casos difíciles. Y ella se ríe, siempre me hace burla, me dice, ay, todos los evangélicos que vos tenés, pero ¿cómo puede ser? Y estoy llorando por su vida y tratar de predicarle, pero bueno, a veces no ayudamos con los casos que le llevan. Y a mi esposo me empezó a llevar otros casos. Claro. No, bueno, al margen de eso, hubo un caso muy interesante realmente de un trastorno antisocial de la personalidad. Y ella me dijo, Marlene, yo no puedo creer, digamos, esta persona realmente, si no fuera por la fe, no estaría acá. Y yo siempre le digo, vos te salvó Cristo. Y sí, totalmente. el poder sobrenatural. Y lo creo totalmente. Y hacia allá vamos, hacia cuidar esa parte profunda de lo espiritual, que es lo que sostiene todo, como el síndrome del socavón. Pero también podemos dar herramientas desde la superficie. Pero claro que sí, eso es lo más importante, que cuidar nuestra vida íntima, lo profundo. Y fíjense también cómo la sociedad, la psicología misma y otras corrientes van buscando como la parte espiritual también, porque siempre algo falta y nosotros lo tenemos. Dios. Así Sí. es. También en otro tiempo, ponen una persona que tenía, por ejemplo, un trastorno de bipolaridad o algo que estaba medicada, muchas veces en la iglesia se lo tomaba como que no, él está medicado, ¿viste? No, tené cuidado. Como Lo que- usamos como un insulto. Claro, Medicate, sí, tratate, sí, hace sí. Andá al terapia, psicólogo. andá al sí, psicólogo. Sí.
Lo usamos como un insulto, lamentablemente, y es triste, ¿no? Porque... el otro día, que no me acuerdo cómo se llama nunca la cantante, que vimos bueno, no me acuerdo, la que fue novia de Fito Páez, nada que ver. Ay, me mataste. ¿Qué canta? Rock nacional. A cantar una cantada. Cántame una canción. ¿Cuál? La que Bueno, estoy vencida porque el Sí, mundo me Ah, necesita. mira, cantás bien. Fabiana Cantilo. Fabiana Ella. Cantilo. Ella estuvo en una entrevista con Gastón Pauls y también ella dijo que cuando era joven ella siempre estaba triste, siempre se sentía triste. Era por eso que también a veces recurría al consumo de drogas y todas esas cosas. Bueno, ese es otro tema. Pero después, con la medicina que fue avanzando, le descubrieron, como vos decías hoy, que había no sé cómo se llama, una glándula, puede ser, que no segregaba Una lo que sustancia. tenía. Ajá. Que le faltaba, capaz. En ese... Claro, que le faltaba. Entonces le dijeron, no, vos tenés que hacer esto porque a vos te falta, tu cerebro naturalmente no segrega Lo produce. esto. Claro. Claro. Y ahí descubrió que ella no era ella dice, yo no era que estaba loca y que quería suicidarme, que estaba triste, sino que había algo en mi cerebro que no funcionaba bien. Totalmente. Y Que, a ver, eso es importante, ¿no? Y siempre lo quiero resaltar, que eso no quita que ella necesite a Cristo. Sí. Claro que Claro. sí, pero digamos, esa parte física, neurobiológica también tenía que ser atendida. Por eso digo, qué importante que los psicólogos cristianos podamos trabajar integralmente. Y también nosotros como hermanos, ¿no? Porque a veces a mí me pasaba más de chico que claro, ante la inexperiencia o ignorancia, mejor dicho, uno es como que era el loquito, ¿no? De chico. Es como que, o el que necesitaba atención era como, cuidado. Y es como que verlo también desde el lado que realmente se necesita. Acá una vez con mi hermana, yo fui, no recuerdo por qué, creo que fue a tomar mate, no sé muy bien qué onda. Ella me contó un caso de una persona que le pasaba esto, de que tenía depresión, ¿no? Y que me quedó muy latente porque ahí empecé como, tengo que investigar más de este tema porque no me gustaría que a mí me pase decirle a alguien, no, vos necesitas a Cristo nomás, o seguramente no hiciste el devocional, o algo te debe andar pasando. Estás frío espiritualmente. Claro. No, caer en esos prejuicios, que está bueno que se hable de esto, para también informarnos y saber y no caer en ese error, digamos. Y creo que esta persona decía como que, yo ya sé que esta semana voy a estar mal, yo ya sé que esta semana voy a caer en depresión, ¿viste? Y es como que decirle, no, pero no, deja de paviar. Algo que es muy importante, que tal vez puede servir, estoy pensando cosas prácticas, ¿no? Que también podemos hacer como cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe, de poder ayudarnos, es validar las emociones de las personas que estamos cerca, ¿no? Cuando alguien viene y te cuenta eso, esta semana ya sé que va a estar mal. Uno dice, bueno, no, pero entonces no tenés fe, pero entonces no estás leyendo la Biblia, entonces te falta más Biblia, entonces... hasta hay gente que ha dicho, entonces no sos salva. Claro. Claro, sí. O salvo. Entonces, digamos que puede ser, no quiero decir una cosa o la otra, pero que es muy importante que aprendamos a validar las emociones de las otras personas, ¿no? Y poder decirle, me imagino que debe ser feo. Qué difícil lo que me estás contando. No solamente voy a orar con vos, oremos juntos, leamos la Biblia, pero poder decir, tal vez no sé cómo se siente, pero me imagino que es difícil. Claro. Te entiendo, no debe ser Abordarlo nada desde fácil de la sentirse empatía así. sería. Ser Claro, empático, de la sí. empatía, eso es validarle la emoción, no decirle, bueno, sí, de verdad, le vi una porquería, vamos juntos a llorar. Sí. Sino poder validar las emociones, eso es importante. Quiero hacerte una pregunta. Sí, estás filoso. No, estás filoso. La pregunta. Ya está, Marlene, ya está andando más. Nada que ver. Cerraba la computadora y le hacía No, todas las te preguntas. calvo, porque vi ahí. Una pregunta, como Sí. porque nosotros no sabemos muchas veces, ¿qué es tener como un trastorno de ansiedad? ¿Qué sería eso? Qué buena pregunta. Estuviste haciendo la tarea, Agustín, muy bien. Buena pregunta. Bien, bueno. Ay, qué tema, me encanta. Y ahora está ¿Saben qué es mi especialidad? gracioso Esa es mi también. especialidad sobre trastorno de ansiedad, así que es mi especialidad. Me encanta. Yo, cuando viene un paciente se ríe, me digo, buenísimo. Y no está tan bueno para mí eso, ¿no? Ya sé, pero a mí me encanta. Ahí vamos a ir un poquito para atrás. En psicología siempre hacemos un diagnóstico, ¿no? Para saber cuál es el trastorno, para realizar un plan de tratamiento, un plan de trabajo.
con el paciente. Hay distintas herramientas para evaluar eso. Nosotros nos guiamos por un manual muy criticado y demás, pero no vamos a entrar en ese tema, se llama el DSM-5, que es el manual de diagnósticos, ¿no? En ese manual, psicólogos de todo el mundo, investigadores muy grosos, fueron investigando a través de muchos años y agruparon los trastornos en diferentes grupos, justamente, ¿no? Hoy se dice que eso es muy categórico y tenemos que hacer un análisis más dimensional, porque es verdad, uno no puede encasillar a una persona acá o allá, pero más allá de eso, a nosotros nos sirve como una manera de ordenarnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos de la ansiedad, hablamos justamente de una dificultad con la emoción ansiedad. Y hay varios trastornos de la ansiedad. Por ejemplo, están los ataques de pánico, vamos a decir trastornos por ataque de pánico, porque voy a hacer una diferencia luego de ahí. Trastornos por ataque de pánico, los trastornos de la ansiedad generalizada, las fobias específicas, el trastorno de ansiedad social y antes estaba el TOC, lo cual yo considero que sigue siendo un poco de ansiedad, pero tiene un poco de otra cosa también, que es el trastorno obsesivo-compulsivo, que justo el caso que les traigo es sobre TOC. Y trastorno de ansiedad generalizada, no sé si se hace. Entonces son un grupo de trastornos que están relacionados con la dificultad para manejar la emoción ansiedad. Pasa que la gente dice, bueno, tuve una crisis de angustia, tuve una crisis de ansiedad, hay distintos psicólogos, distintos corrientes, entonces se va haciendo como un merengue de bueno, conceptos. Pero bueno, tiene que ver mucho la ansiedad con varios núcleos: perfeccionismo, dificultad para tolerar la incertidumbre, tiene que ver con un exceso de futuro, dicen algunos también, ¿no? Entonces, bueno, la ansiedad en sí misma es una emoción, no es mala, ¿no? Porque es un motor. Si yo no hubiese tenido ansiedad en algún momento de la carrera, no me hubiera recibido. En algún momento decía, mañana tengo un examen, tengo que estudiar. Es un motor que nos impulsa. Todas las emociones son como una moneda, tienen dos partes, una parte funcional y una parte disfuncional. Entonces los trastornos de la ansiedad tienen que ver con eso. Y el ataque de pánico tan nombrado, tan actual hoy en día. Sí, voy a decir algo controversial. En sí mismo es una activación fisiológica, es la activación fisiológica ante una situación puntual, ¿no? El trastorno de pánico tiene que ver cuando se activa, se produce esa activación fisiológica sin un objeto puntual, no ni nada que está pasando afuera. Muchas veces pasa, muchos pacientes lo tienen dormidos, por ejemplo. Claro. Y todos nosotros podemos tener en algún momento de la vida un ataque de pánico y no por eso tener un trastorno de ansiedad. Entonces es importante diferenciar eso. Es esa activación fisiológica ante una situación amenazante, peligrosa. Es el cuerpo hablando, el cuerpo hace ruido todo el tiempo. No por eso tengo que hacer un espamento. Sí, yo puedo tener el corazón me galopa por una situación puntual y bueno, es simplemente eso. Pero es como que a veces, bueno, está muy manoseado el ataque de pánico, creo yo también. Sí, y eso del trastorno de ansiedad también, bueno, está lleno de reels que son del yo ante un ataque de ansiedad y qué sé yo. Sí. Ya sí. casi como que se Yo pasa creo que al lado muy humorístico un poco. Claro, y creo que es muy importante ir a un profesional y hacer un buen diagnóstico, porque por ahí es la punta del iceberg y hay otras cosas por debajo. Entonces hacer un buen diagnóstico, hacer una evaluación y buscar ayuda pertinente, eso es muy importante. ¿Crees que los ataques de pánico y todo lo que es esto, la ansiedad, ha sido como elevado con todo este tema de las redes sociales, con todo el tema de la exposición que hay? Totalmente, sí. Yo creo también mucho entre los adolescentes, a veces, no digo que todos, ¿no? Realmente puede haber un adolescente que está viviendo una situación puntual y tiene un ataque de pánico en el colegio, sí, pero no por eso tener un trastorno de pánico, que es el miedo al miedo, ¿no? Y que me vuelva a pasar. Tienen que saber que en el ataque de pánico, el trastorno de pánico, está la sensación de muerte inminente, junto con toda la activación fisiológica, y el síntoma principal son las palpitaciones. Y por eso muchas veces, no siempre, pero algunos diagnósticos no los damos los psicólogos, porque hay algunas estructuras psicopatológicas de la personalidad de las personas que simulan los síntomas. No todos, no digo que siempre, ¿no? Pero a veces tenemos que tener cuidado también. Ha pasado entre las personas presas. Se ha hecho una investigación que, claro, más o menos captaban y se hacían. Que tenían una cosa o la otra. Entonces, a veces con estructuras bastante complejas o perversas de la personalidad tenemos que tener cuidado. Y sí, a veces las redes dan mucho para eso. No digo que todos, ¿no? Hay gente que realmente lo pasa. Pero para mí hay que bajar
La ansiedad con la ansiedad. Verla más como una emoción, sí, incómoda, pero a nadie le gusta tener ansiedad. Pero una emoción, las emociones vienen, llegan, me dejan información y se retiran. Punto, ansiedad, tristeza, miedo, enojo. Bien. Bueno, También no tener el prejuicio de, digamos, ir a hacerse ver. Yo porque es algo que sucede mucho, ¿o no? Me imagino Sí, que con la sí. gente que vos solés tratar, Sí. cristianos, ¿no? Que han llegado de como de dar un paso de fe, de Sí, sí. me imagino. Tal cual. ¿Les puedo contar Sí, sobre sí, capaz por de, favor. Vamos con- este paciente que para mí fue increíble? O sea, amo trabajar con el pueblo de Dios. Yo creo, encuentro tanto propósito de lo que Dios tiene para mi vida en eso y estoy muy feliz de poder hacerlo, poder cuidar a los jóvenes, a las familias, muchas veces pastorales o de misioneros, ¿no? Hay tantas situaciones que tenemos que cuidar y bueno, me dedico mucho a eso y me encanta poder hacerlo. Y en general, ¿no? Pero hubo un caso que para mí fue revelador. Y este paciente llega, mirá, me morí de vergüenza, casi en ¿cómo se dice? Que nadie sabía quién era, ni quería decirme de dónde venía, ¿no? Claro. Pero bueno, había... de incógnito, ¿sabes? Esa es la palabra, no me salía la palabra. De incógnito, y fue una conferencia X y escuchó a una doctora, bueno, que la voy a mencionar, doctora Mónica Abdala, no sé si va a tener tiempo en algún momento de venir, pero es para realmente ya un lujo escucharla. Bueno, y ella estaba... anotemos. es la 3, mejor. 4, 2. Bueno, y bueno, yo trabajo mucho con ella. Pero la escuchó dando una conferencia X y ahí dijo, no, capaz que... Creo que la conferencia que ella daba se llamaba así, estar bien, estar mal. Muy controversial entre los cristianos evangélicos. Y él dijo ahí, no, che, pero capaz que lo que yo tengo puede ser algo psicológico, ¿no? Entonces ahí se comunica con ella, no tenía turno, me lo mandan a mí y dice, mirá, no sé, digamos, él había pasado procesos hasta de sanidad interior y un montón de situaciones re difíciles, realmente, no sé, ya estaba dudando de su salvación, no podía mejorar. Entonces cuando empecé a contar tenía pensamientos intrusivos, muy locos. Y bueno, entonces yo le hago la evaluación y cuando me empieza a contar yo digo, no, realmente es de libro, era como estar leyendo un libro. Claro. Y bueno, entonces me lo empiezo a evaluar y bueno, le diagnosticamos trastorno obsesivo compulsivo, le hago la devolución y él, bien, ¿viste? Ahora todo tiene todo sentido. Claro. ¿Y cuál es la particularidad del trastorno obsesivo compulsivo? Que tiene un pensamiento intrusivo, que quiere decir que se me mete en la cabeza sin que yo lo llame, pero es loco. Estoy pensando en pensamiento loco para no decir algunas cosas que, bueno, sean sensibles, porque, bueno, pueden tener contenido sexual, pueden tener contenido religioso, pueden tener contenido, bueno, así, por ejemplo, no, si yo no ordeno esto así y esto acá, entonces mirá si, no sé, salgo y me choco un auto. Entonces... lavarse las manos todo el tiempo porque Claro, se van a esa es la enfermar. compulsión. Tiene que haber un pensamiento obsesivo y luego una compulsión, que es lo que hago para calmar lo que pienso. Claro. Y ahí se hace la mezcla, porque él decía, bueno, yo orando, por ejemplo, creo que su pensamiento era, ¿y si soy poseído por un espíritu? Claro. Dígame quién no lo pensó alguna vez. Entonces, ¿qué pasa? Pues no lo decimos. No, porque qué vergüenza que yo digo eso. Si realmente soy salvo y un espíritu malo me posee, por ejemplo, no era uno de sus pensamientos. Entonces, bueno, más oro. Y él no se va a decir algo bueno orar. Pero era una compulsión en él, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos la primer parte del módulo del protocolo de tratamiento se llama psicoeducación. Entonces yo explico qué es el trastorno, en qué consiste. Y bueno, entonces él ahí entendió que los pensamientos intrusivos, ese pensamiento loco que decimos nosotros, se le cruzó y que el 80% de la población, todos tenemos ese tipo de pensamientos. A ver, ¿quién no pensó? No me hagan quedar como loca, ¿eh? Levanten la mano. Se quedan todos en silencio. No, La rebajaban, ¿viste? ¿Cómo? ¿Quién no pensó alguna vez, che, voy manejando y mirá si suelta el volante? O estar cambiándose en el... Sí. Gracias. Ahí está apoyando afuera también. O estar, qué sé yo, en el shopping, en un baño, che, mirá si hay una cámara, alguien me está viendo, Sí, en un cambiador. sí, 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 Bueno. pasa. Después hay pensamientos más puntuales, ¿no? ¿Qué pasa si me tiro por la ventana? No, otro tema suicidio para hablar, Claro. pero no, hoy es bastante complejo, pero bueno, no tiene que ver con una ideación suicida, sino un pensamiento loco, y todos lo tenemos, porque la mente tiene el arte de ir, venir, inventar, rellenar, es así nuestra mente.
Entonces le cuento un día a mi esposo, ay Gonza, vos sabés que estaba estudiando yo, que hay un pensamiento que todas las mamás tienen, de qué pasa si tiro al bebé por la ventana. Ah, mirá, qué interesante. Al tiempo yo quedé embarazada y tuve una crisis posparto, lo reconozco. Y entonces estaba así, con la bebé llorando, y se calla. Y entra Gonza a la pieza así, ¡pa! ¿Y la bebé? ¡Acá! Yo te imaginaba Que la dijo, ay, pensé que le tiraste. Pará, estoy mal, pero tampoco estoy desquiciada todavía. Reconozco esos pensamientos como padre. Ay, por favor. Ese pensamiento no era, no me pasaba de si la tiré por la ventana, pero sí, yo me acuerdo que estaba tan quebrada físicamente, que yo sabía que tenía que mantener los brazos así, no descruzarlos nada más, pero era como que no tenía fuerza para otra cosa, y viste, y si no me dan los brazos se cae, Claro. ¿no? Pensaba yo. Entonces, por ejemplo, no explicarle que todos tenemos pensamientos locos, que es normal, que son universales, pero no hay que engancharse. Cuando yo me engancho para dejar de pensar y hago cosas, ahí se complica, ¿no? Con otros factores también que uno tiene que tener para desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, en el caso de él, hicimos el protocolo de tratamiento. En un momento tuvimos que hacer una intervención psiquiátrica, la cual la hizo, mejoró un montón. Y bueno, y hoy ha estado de alta, está sirviendo al Señor, es un gran siervo del Señor, ama a Dios, sirve a través de la alabanza y yo creo que Dios lo está usando un montón. También para poder hablar de cómo fue importante cuidar su mente, que él tenía un trastorno real, que lo atacó con los profesionales y obviamente también trabaja, porque yo trabajo también con la parte tan importante espiritual, digamos. También fuimos a esa parte del alma que se conecta con el espíritu. Claro que sí, trabajamos esas cosas profundas también, ¿no? Pero eso es lo interesante de lo integrativo. Sí, qué importante es también que dio ese paso de ir, digamos, porque ¿qué pasaría, yo me pongo a pensar, si él no daba ese paso de ir? Sí, hubiera terminado muy mal. Claro. Yo te iba a preguntar si en ese caso, digamos, si esos pensamientos que uno tiene, si no los trata o no los gestiona, en algún momento pueden... Hacerse real. Sí. En el caso del TOC no, siempre suelen quedar ahí, digamos, porque no hay como una estructura de personalidad que lleve a eso, Claro. ¿no? Generalmente se quedan ahí, ¿no? Yo siempre le digo, no este paciente, otro paciente, ¿no? Que tiene TOC y dice, ¿y si yo le hago algo a mi hija? El perverso que abusa a un niño no se preocupa por eso. Claro. Nunca se preocupa por eso, ¿no? Eso es un pensamiento intrusivo, también muy típico en el TOC. Entonces imagínate cuánto desastre podemos hacer si una persona viene y nos cuenta eso. No, pero vos, no sé, digamos, un perverso y Claro, tenés un claro. pensamiento intrusivo. Claro, eso ¿Se puede llevar a entiende? la persona así, que es algo Claro. mucho más grave, a apartarse de Dios. también. Claro, eso estaba por decir. En el caso de él, después que se animó a decirlo a sus líderes, a sus pastores, a sus referentes, tuvo una re buena respuesta. Todos lo apoyaron, lo acompañaron, fue hermoso, pero a él le costó un montón, porque había pasado por otros procesos de sanidad interior y demás, y realmente no había nada oscuro dentro de él, Claro. sino que tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Y Marlene, vos sabés que la semana pasada yo conté un poquito del testimonio de una amiga que sufría de depresión, ¿no? Y su entorno familiar también sufría de depresión, de diferente manera, ¿no? Porque vidas distintas. Pero ella me contó cuando recibió a Cristo, tuvo esa gran transformación espiritual, intuyo yo, vos me dirás, y realmente fue un puntapié gigante para salir de un montón. Y Totalmente. hoy en día ella no tiene más depresión, ¿no? Ahora bien, bueno, tenemos la posibilidad de llegar a un montón de gente no necesariamente con Cristo en el corazón a través de este espacio. Y yo me imagino a personas que sufren ataques de depresión, ataques de pánico, diferentes, así como decís, patologías y demás, que no tienen a Cristo, ¿no? ¿Cuán importante es tener a Cristo para superar estas patologías sin tener a Dios, ¿no? Desde la ciencia. Porque en realidad cualquier persona va al psicólogo por diferentes problemas. Hoy justamente estaba haciendo un curso con una amiga, colega cristiana, y me decía, yo lo que no entiendo cómo la gente hace sin Cristo. Y lo que yo lo observo así, de la siguiente manera, ¿no? Y les comparto. Lo que pasa muchas veces cuando nosotros hacemos protocolos de tratamiento es que suele haber recaídas. Y es ahí donde yo veo, acá falta algo.
Claro. Falta algo, pero la psicología no para de buscar prevención de recaídas, prevención de recaídas. ¿Cómo podemos reducir las recaídas? En lo que yo estudié en la universidad, por ejemplo, sobre la reestructuración cognitiva en algunos trastornos, ahora no hay que aplicarlo así. Eso es lo que mi esposo me dice, ve que la psicología siempre está cambiando. Dice, algo pasa, algo no está bien. Y ahí discutimos. Menos mal que no lo invitamos. No, Si no, si se no iba iban a poner empezar a discutir picante. acá delante de la cámara. y Se iba a por poner favor, picante. No queremos discusiones cuando vean el podcast juntos. Ay, claro. así que- Mírenlos Ni se separados. lo muestra. No. Ay, le paso ahí. Perdón. Y bueno, eso también lo que yo me llama la atención. Eso. Y otra cosa que me llama mucho la atención es cómo hablo con mis pacientes y siempre están buscando algo más. Algo que los Realmente, llene. realmente, algo más. ¿No? El otro día me decía una paciente, bueno, ¿viste? Fui a hacer Reiki, me dijo yo. Ay, se me notó en la cara, lo cual Claro. no, uno como psicólogo tiene que mantenerse neutro. No, ya sé, no me digas nada, pero yo todo lo que me haga bien, todo lo que me haga bien. Y Claro, como digo, decisiones más extremas, allá, ¿no? Claro, más allá de Reiki, más allá de la decisión que uno toma, como esa necesidad de estar buscando todo el tiempo, ¿no? Claro. Y ahí encontramos esa, me gusta esta frase que es muy conocida, pero realmente Dios nos hizo con un espacio, un vacío que solo lo llena Él. Bueno, y otro tema es que, por ejemplo, 2 veces estudiando, ¿no? Escuché a otros colegas hablando de esto, ¿no? Bueno, la depresión, la depresión está dentro de los trastornos del estado del ánimo. Está la bipolaridad, está el trastorno depresivo, el trastorno depresivo mayor, la distimia, la ciclotimia y distintas cositas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Dentro del trastorno depresivo, ¿qué es lo que dice muchas veces la ciencia? Que generalmente los trastornos depresivos remiten solos. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento te vas a curar. ¿Qué cosas mejoran el trastorno depresivo? Adivinen. La fe. Oh, Comprobado científicamente. Científicamente. Otro. Trastorno antisocial de la personalidad. Un trastorno muy jodido. Entonces el psicólogo dice, no se recuperan. Si se recuperan, qué sé yo. En los pacientes que han mejorado, ¿qué notamos? Que los pacientes que han encontrado una persona sabia en amores, es decir, que vienen esos buenos compañeros, buenas compañeras, que no son, que saben acompañar, que mejoran. Aquellos que se meten, por ejemplo, en el, ¿cómo se llama? Son militares, Bien. en el ejército, que da ejército. un orden, La disciplina. la disciplina y la fe. Solo así se ha comprobado científicamente que mejoran ciertas patologías que son complejas. Entonces a mí todo me lleva a pensar que realmente es así, ¿no? Que claro que sí, que solo Dios salva, sana, restaura, da esperanza. Y esa es la verdad, y ahí nos paramos. Claro que sí. Pero bueno, desde la superficie, desde la psicología, podemos, con algunas herramientas que yo he aprendido, ayudar a muchas personas. claro. Desde lo práctico, Sí. ¿no? Y después, bueno, eso es lo más importante. ¿Has podido alguna vez escuchar a un paciente que en realidad no tenía nada y que vos te das cuenta que lo que le faltaba era Cristo? Sí. Sí, Vos como psicóloga que estás en otra rama, digamos, sí. ¿pudiste evangelizar o presentarle a Cristo a alguna persona? Sí, me pasó 2 veces. Trato de ser muy respetuosa Claro. de cumplir con la ética Sí, profesional, claro. ¿no? Que todos juramos Sí, sí, sí. y firmamos y soy respetuosa de eso porque... Pero bueno, todos mis pacientes saben cuál es mi fe. Exacto. La compartimos, me va. preguntan, ven, qué sé yo, que pongo en el estado y demás. Ujú. Yo no impongo ni trato de... No, como No, les no, digo, para nada. llegan, los evalúo, hago un diagnóstico, un plan de tratamiento. Pero bueno, van surgiendo ciertas cosas. Me pasó 2 veces con una paciente que me dijo, mira Marlene, no sé, fuera de la sesión te preguntó esto. ¿Cómo hago para estar así como estás vos? Entonces dije, vos me estás preguntando personalmente, yo te voy a decir algo que a mí me cambió la vida. ¿Me permitís? Sí, claro, y le prediqué. Me pasó una paciente. Y después con otra paciente que pasó que empezamos a hablar del aborto. Y la verdad que yo le dije, mira, discúlpame, si querés te hago una derivación, pero yo tuve un aborto espontáneo antes de quedar embarazada de Hannah. Y para mí este tema es muy delicado, digamos, yo tuve un gran sangrado, yo vi, digamos, cómo se pierde un bebé y yo en verdad no tolero esto. Y como a mí me está afectando personalmente, yo la verdad hacemos una derivación, no hay ningún problema.
Y bueno, y ella ahí me habilitó, me escuchó mi historia, hablamos, discutimos un poco. Y después de un tiempo, no vino más, después vuelve, me pidió por favor, Marlene, necesito hablar con vos. Y bueno, la volvió a tomar como paciente y viene con una cruz gigante acá en el pecho. Y digo, ¿qué hace con eso? Y me dice, Marlene, mi papá se está por morir. Y me pidió que me acerque a Jesús. Y bueno, fue por ese motivo que ella se acercó a Jesús, pero bueno, y ahí yo le pude compartir de mi fe, de mi Jesús, como ella me decía, y bueno, pero siempre preguntando, habilitando, ¿no? Respetando las decisiones de cada uno y el marco ético terapéutico, ¿no? Después el trabajo con otros pacientes que son cristianos es totalmente distinto. Claro. Un paciente me cargaba los otros días y me decía, che, ¿vos qué onda? ¿Sos consejera también? Tendría que estudiar, me gustaría estudiar consejería espiritual, me falta. Y otra cosa, habías dicho que tenías otro testimonio más. Ah, sí. Antes, sí. porque si no se va a El poner último. celoso el otro. Sí, bueno, esta es una paciente que, fue un trabajo hermoso que hicimos juntas, Cristiana también. Ella más o menos hace, no recuerdo que no me mate, pero creo 2 años empezó a trabajar, me hizo sufrir un montón, era media rebelde. Y yo soy media conductuala, yo me gusta bajar línea. Entonces, bueno, por ahí costaban algunas cosas, pero bueno, fue todo un proceso también de un trastorno del estado del ánimo, un trastorno depresivo y hacer el diagnóstico, el plan de tratamiento. Y con ella aprendimos que las cosas se hacen igual aunque no tenga ganas, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está depresivo, es la enfermedad de la falta de ganas, ¿no? Entonces yo, las ganas no las puedo esperar, pero yo a veces no tengo ganas de lavar los platos, de cocinar, y de ir a trabajar inclusive. Entonces las cosas se hacen igual y sin ganas. Entonces empezamos a trabajar desde ahí y demás, y es la fe. Y fue re lindo porque ella iba, también yo le iba confrontando con cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, y ella iba entendiendo, iba creciendo, ¿no? Y también estaba con tratamiento psiquiátrico, por ejemplo. Y bueno, y llegamos a las creencias nucleares, lo que ella decía, ¿no? Esa parte que se conecta con el espíritu. Y bueno, y aparecieron una serie de creencias nucleares que ella tenía, por ejemplo, esto que se llama esquema de subyugación, ¿no? Como que, bueno, ella decía que sí a todo el mundo. Y ahí está algo que se confunde tanto en nuestras iglesias, ¿no? Por amar, por servir, por hacer lo que Jesús hacía, que está bien. Terminamos como sometiéndonos a los demás y diciendo todo que sí, y haciendo cosas que son obras nomás. Y entonces, bueno, también eso a veces choca, ¿no? Los procesos terapéuticos son interesantes porque uno se puede conocer en profundidad, conocer sus esquemas nucleares, las creencias nucleares y poder trabajarlas desde la sanidad integral, ¿no? Y hoy también ya estamos planificando el alta en algunos meses más. Y fue muy bueno, ¿no? Porque cuando ella entendió sus esquemas nucleares y como esto también le era un obstáculo en el servicio, y fue un antes y un después. Y lo último que quiero decir, que estoy aprendiendo también, que muchas veces nosotros le damos a las personas que se acercan a Cristo, ¿no? Porque a la iglesia nosotros le mostramos de Dios, de su amor, de Jesucristo, de la sanidad, de la restauración, pero en eso muchas veces como que les queremos resolver la vida, les queremos resolver todos los problemas. Y hay personas que tienen, por ejemplo, trastorno dependiente de la personalidad que se nos pegan como garrapata. Claro. Y a nosotros nos encanta eso, pero ¿qué pasa? Termina siendo realmente muy desgastante. Es otro capítulo para hablar del desgaste del liderazgo, de los pastores muchas veces, por no saber trabajar con la salud mental, con no tener las herramientas de ciertos estilos de personalidades que nos desgastan. Entonces, bueno, eso fue bueno en cuanto a su servicio, poder entenderlo y poder transformarlo. Y bueno, ese es un lindo testimonio también. Hermoso, la verdad que con los 2 testimonios que contaste y todo lo que nos estás diciendo, me encanta y me encantaría seguir haciéndolo. Pero también te quiero hacer una pregunta. No importa, la verdad que no importa si nos extendemos. No. Vos tenés que cocinar pancho o algo. Capaz que te tenés que... No, están con los abuelos. A ver acá, está todo bajo control. Yo, la verdad que me encantaría seguir escuchándote y por eso te quiero hacer... dice el mensaje ahí. Vení, ¿dónde estás? Los niños están con los abuelos. Perfecto. Mi esposo no da señales de vida. Son unos genios los abuelos. Una visita también a alguien de la iglesia, así que... Buenísimo. Vos catalogaste, pero dijiste un nombre de las creencias nucleares. ¿Hay otras más que puedas decir así como
en general. Por ejemplo, que dije, no soy valiosa. No, las creencias que había dicho de que decías sí a todos. Entonces vos dijiste un nombre. La dependencia. Ajá, esa, dependencia. No, la búsqueda de aprobación. Es que yo digo todo que sí, no puedo decir que no. ¿Cuáles son las otras creencias nucleares que hay como ejemplos que puedas Bien. tirar? Porque capaz que una persona de ahí se siente identificada con alguna. Sí, hay distintos esquemas que vamos a llamarlos así, que a través de los cuales hay un psicólogo se llamó Jeffrey Young, que desarrolló esta terapia de esquemas, basada en esquemas. Esa terapia de esquemas se mide con un test puntual, todos mis pacientes se los tomo. Y bueno, Guille Piovano, nuestro pastor, me carga y me dice, che Marle, acá tenemos que empezar a hacer test a todos, hacernos el test, por favor. Está bueno, ¿no? Como para un autoconocimiento. Entonces, bueno, muchas veces la personalidad se estructura de una manera disfuncional en base a esos esquemas. Por ejemplo, hay un esquema de vulnerabilidad. Cuando uno vive situaciones de negligencia, hay muchas personas que de niños, yo he tenido pacientes, no los han bañado, no les han sacado los piojos, no les han dado de comer, ¿no? Uno queda, o han vivido abuso sexual infantil, uno queda en un estado de vulnerabilidad. Y ese esquema, por ejemplo, está activo en los trastornos de ansiedad que vos decías, ¿no? ¿Qué me dice el esquema? Algo malo puede pasar en cualquier momento. Entonces, no es que está siempre el esquema activo, no en los trastornos de personalidad, en la mayoría de las personas, ¿no? Que tiene esquema de vulnerabilidad. Entonces, frente a una situación de amenaza de peligro, se activa el esquema. Entonces, por ejemplo, puede tener un ataque de pánico, no un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Porque eso es lo que hay como en la base de la personalidad. Pensémosla como un edificio que se va construyendo y se va estructurando. Perdón si soy media específica, pero me encanta la psicopatología, como mi lugar en el mundo de la psicopatología, pero no quiero ser tan densa. Bueno, y esquema de vulnerabilidad y otro de dependencia, sin ti no existo. Claro. Que hay personas que han sido muy sobreprotegidas, por ejemplo, ¿no? O que, no lo hagas porque haces todo mal, vos, mejor lo hago yo. Y papás o cuidadores, ¿no? Que no les han enseñado en autonomía, por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos. Yo, Elías, que es un personaje tiene 1 año y medio, toma Elías, anda a tirar el pañal al basurero. No, me dice primero, pero después va. Esas cositas re importantes, ¿no? Ir enseñándole a nuestros hijos autonomía, le estamos dando salud emocional a ellos en un futuro. Hay otro esquema que tiene que ver con la búsqueda de aprobación. Entonces, bueno, cuando yo creo que no soy valioso, que no existo, que no soy importante, que no valgo, entonces estoy como diciendo a todo el mundo que sí para que me aprueben, ¿no? Porque como yo no soy valioso, entonces, bueno. Después hay otro que es muy interesante que tiene que ver con la grandiosidad, con creer que yo soy superior al resto, que merezco favores, ¿cómo no me van a tener en cuenta a mí para cantar en la iglesia? O cómo a mí no me invitaron al podcast. Esa necesidad de que me alaben también es otro esquema. Bueno, hay uno que se dan muchos pacientes que se llama privación emocional. Todos necesitamos en algún momento un adulto fuerte y firme que nos guíe, ¿no? Así sea mamá, así sea papá, así sea un abuelo, lo que sea, ¿no? Una figura estable, la necesitamos todo para construirnos sanos. Cuando no está esa figura, quedó privado emocionalmente. Entonces hay personas que van por la vida como, bueno, a mí me van a dejar, a mí me van a abandonar, nadie me va a querer. Por ejemplo, bueno, está el esquema de abandono. Entonces, bueno, hay personas que saltan de relación en relación, conflictiva, porque me van a abandonar, me van a dejar, abuso también, desconfianza, ¿viste? No hay que confiar en nadie, porque la gente es mala. Claro. Bueno, y así puedo hacer una larga lista, pero bueno, lo que quiero decir es que hay esperanza, porque una vez que uno identifica eso, Claro. lo puede trabajar. Y eso es lo importante, sobre todo con la palabra de Dios. Qué bueno, la verdad que para todos los que escuchan hay esperanza. Eso Claro es que sí. Lo primordial. Mientras lo hay principal. vida, hay esperanza. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra cosa. Para cerrar, para terminar, ¿podés invitar a la gente a que se animen si están pasando un mal momento, si sienten que necesitan ayuda, Sí, que se animen a dar ese pasito totalmente. Es ahí muy en- importante buscar ayuda, buscar a alguien con quien hablar. A veces está este pensamiento de estoy solo. Yo también muchas veces me siento sola y pienso tanto en el versículo que dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo también. No las ignoramos. Pero no todo lo que se te pasa por la cabeza es verdad. Y aunque te hayas sentido sola o te hayan dejado sola, lo cual es real,
lo hablo mucho con mis pacientes, aunque sea una persona a la cual le puedes decir estoy mal, necesito ayuda, ¿no? Y si estás en el liderazgo también, o si nadie sabe con lo que estás luchando, háblalo aunque sea con una persona. Y poder buscar ayuda profesional. Hay un montón de psicólogos. Estoy pensando, soñando, proyectando con hacer una red de psicólogos cristianos porque me pasa eso, ¿no? Que yo ya no tengo más turno, que todo el psicólogo de Santa Fe cristiano no tiene más turno y no tenemos cómo atender. Estudian psicología. Por favor. Y bueno, y poder hacer una red para derivar y para ayudarnos, ¿no? Poder buscar un psicólogo cristiano, si sos cristiano. O si no, también digo alguien que haga un buen tratamiento, ¿no? Hay muy buenos psicólogos que son muy respetuosos y profesionales y pueden ayudar un montón. Pero es muy importante pedir ayuda, es el primer paso para el cambio. No estás solo. ¿Puedes pasar tu Instagram? No. No, para nada. Ahora me dio vergüenza. Como Elías, no. No. Sí, marlen.psicóloga. Sí, ahí subo algunos videitos, todo empezó, creo que en pandemia, pospandemia, que mi esposo me dice, te voy a hacer una página web y qué sé yo, no, Gonza, qué sé yo. Y bueno, lo empecé a hacer y mi objetivo fue yo al ver que no puedo abarcar y no puedo atender a todas las personas que me escriben, digo, bueno, voy a empezar a dar herramientas que puedan servir un poco generales. Igual de todas maneras la idea ahora es de hacer algunos cursos también generales para abordar algunas cuestiones de las que hablamos ahora, pero con un abordaje espiritual. Entonces esa es la idea. Yo me anoto. Después le paso para que me hagan promo. Sí, obviamente. Y podés venir también a promocionarlo cuando salga. Bueno, dale. Acá ella misma ya dijo en el próximo capítulo. En el próximo, ya les Marlene, armé. no, de verdad. Suicidio. Sí, tiene de todo. Marlene, la verdad que No un invitan gusto. a Gonza porque No, No, al Gonza peleamos. no. Mentira, al Gonza no. Va a contradecir el podcast anterior, la verdad que. No, la verdad que es un gusto haberte Gracias. tenido. Me encantó escucharte y te esperamos, de verdad que te esperamos porque quedó muchísimas cosas, seguramente o no. Sí. Gracias y como les dije, para mí realmente, fuera del chiste que siempre hago bromas, fue un mimo de parte de Dios porque ni lo pensé, digo, ay, cómo me encantaría estar en un podcast o hacer uno y mi esposo me dijo, para, querida. Y bueno, y para mí fue un mimo de parte de Dios, así Qué que bueno, gracias qué bueno. por invitarme. Gracias, Un Marlene, placer. gracias por venir. Lo que sí no lo hagas al podcast, ¿sabes? Porque si no sería No. la competencia y Claro, no me no gustaría. tengo tiempo. No me gustaría hacer una competencia ilegal. yo. Cuando los chicos sean adolescentes. No, bueno, muchísimas gracias. Y de verdad, otra cosa para cerrar también que me gustó, de la otra cara también, de cuando necesitamos ayuda, ir. No me ponga la música, no me eché, Chaco, esperá, me puse la música, esperá. Sino que también del otro lado de la cara, que dimos ejemplos de también saber escuchar. Sí, Cuando y recibamos validar. personas, validarlo. Oremos juntos, claro que sí. Sí. Busquemos la respuesta en la palabra de Dios, que están todas las respuestas, pero tirarle un te entiendo, no es fácil. Claro, también de eso. Así que las dos caras. Importante. Bien, genial. Y con eso sí, ahora sí poneme la música, Chaco. Nos por favor. despedimos acá. Sí. Nos despedimos ahí. Bueno. Gracias a todos, por Gracias. favor, compartan, comenten. Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Nos Gracias. vemos la semana que viene. Adiós. Muchas gracias, Marlene. Chao, nos vemos.